Pero bajo el manto de la civilización de Roma, su éxito dependió de una ferocidad en la guerra sin precedentes en el mundo antiguo. El ejército romano en acción era una organización despiadada y salvaje. Hasta los romanos reconocían eso. Los escritores romanos describen los temibles excesos que cometían estos disciplinados legionarios contra los enemigos vencidos y contra los rebeldes a la autoridad. Polibio cuenta la historia de Escipión el africano después de tomar Nueva Cartago. Dirigió a los soldados, según la costumbre romana, contra la gente de la ciudad, diciéndoles que mataran a todos los que encontraran, sin perdonar a nadie. El propósito de esta costumbre es encender el terror. Uno puede ver en las ciudades capturadas por los romanos no solo a los seres humanos que han sido asesinados, sino incluso a los perros cortados en dos y los miembros de otros animales cercenados. Si uno resistía demasiado tiempo a los romanos en un sitio, podía esperar lo peor. La ciudad hubiera sido destruida, saqueada. Los hombres hubieran sido asesinados y mujeres y niños vendidos como esclavos. Los romanos tenían una magnífica técnica de asedio. Utilizaban una cantidad de dispositivos diseñados y construidos con la típica ingenuidad romana. Cuando no había tiempo para construir trincheras para protegerse de los proyectiles enemigos, los soldados romanos usaban sus cascos para formar un techo protector sobre sus cabezas. Lo llamaban testudo, tortuga, una formación que la policía utiliza en la actualidad en los motines. En los sitios largos, la carta del triunfo de los romanos era su perseverancia. En una ciudad, al saber que los habitantes tenían comida para 10 años, un jefe militar romano anunció serenamente: entonces la tomaremos en el 11º año. La ciudad se rindió de inmediato. Si observamos a la milicia romana, pareciera que el imperio llegó a sus manos como resultado de su valor, no como regalo de la suerte. Pues ellos no esperan que la guerra comience para practicar con las armas, ni se sientan a holgazanear en tiempos de paz para movilizarse solo en épocas de necesidad. Por cierto, parecen haber nacido con las armas en la mano. No interrumpen el entrenamiento ni esperan que aparezca una emergencia. No sería incorrecto decir que sus maniobras son como audaces batallas y sus batallas sangrientas maniobras. En asedio y en batalla, Roma era invencible. Desde las tierras vírgenes de Bretaña a las llanuras de Asia Menor, nadie se atrevía a interponerse en su camino.